Bien. Entonces, hola a todos, hola a todas, hola a todas las personas que están acá hoy en esta live especial, Zoom especial de Cambiando la Energía, donde tenemos nada más y nada menos que a Laura Núñez. Laura Núñez, CIEF, es de Chile, tiene una potencia muy linda, muy maravillosa. A mí me llega muchísimo las cosas que hace ella, sus formas, sus jales, y tiene una particularidad. Así como la ven, tan tranquilita, tan sencillita, cuando Laura comienza una sesión, comienza una clase, te está mirando, te está observando y está obteniendo todo lo que percibe de ti. Y dije, wow, hagamos algo con Laura. Así que, Laura, gracias, bienvenida. Y a ver, esto de no más. Yo te venía contando de que vengo del dentista y yo tenía pánico al dentista. Pánico, terrible, el miedo. He estado mucho tiempo sin ir y dejando que mi boca se pusiera mal, hasta que encontré un dentista que me quitó todos estos miedos, por eso voy y suelo estar mucho tiempo. ¿Cómo es esto de no más miedos, Laura? Bueno, hola Santos, muchas gracias. Aquí ya me hizo una buena presentación Santos, así que espero ahí estar a la altura y con todo lo que dijo, ¿sí? Ahora tengo miedo, no, son bromas. Así que todas las expectativas y proyecciones que hayan surgido de eso las destruimos y creamos. Pero bueno, ¿por qué surgió este tema del no más miedo? A mí en general me gusta hablar de cosas que me están pasando como en la vida en ese momento cuando hago un Zoom. Y bueno, haciendo las preguntas de qué puede ser interesante, dije, tiene que ser algo sobre el miedo, porque, bueno, no es solo algo que me esté pasando a mí solamente en este momento, es algo que en general hemos estado viendo mucho a nuestro alrededor este último tiempo. Así que dije, ¿qué más vigente que este tema de los niños? Además que, bueno, coincide también con que a fin de mes es Halloween, entonces también es como esta época de los miedos ahí, ya sea por lo sobrenatural o también miedos de todo tipo, porque, bueno, estábamos antes de empezar comentando como acerca de algunos miedos que a veces uno tiene, como tú comentaste, por ejemplo, el miedo al dentista, pero yo antes, por ejemplo, del Zoom, estuve recordando, haciendo como una lista de algunos de los miedos que yo he tenido o que tengo, y la verdad es que era bastante variado, desde cosas como más, se podría decir, como importantes, hasta otras que son bien superficiales, se podría decir. Por ejemplo, por dar un ejemplo, yo antes no me gustaban los Zoom. Los Zoom me daban un poco de miedo. Puede ser relacionado con los miedos a los juicios. Y bueno, si yo les hablo de miedo, a nadie, o sea, no es un tema que sea indiferente para nadie. O sea, todos hemos tenido miedos en algún punto a algunas cosas o a otras. Por eso yo los había invitado a los que quisieran para poner en el chat, si querían, cuáles eran sus miedos. Y claro, también hay grados de miedos, hay miedos leves o a veces pueden ser incluso hasta fobias. ¿Y por qué yo decía que esto está vigente? O sea, ahora más que nunca se perciben como los miedos a nuestro alrededor, ¿no es cierto? Ahora pareciera como que hay, o sea, si bien los miedos es algo que uno puede haber experimentado toda su vida, en ciertos momentos más, en ciertos momentos menos, pareciera que ahora como que se hubiese exponencializado y como que ahora hay nuevos miedos o miedos que antes podían haber estado, ahora parece que fueran más grandes, como una época de miedos. Toda la gente anda como con miedo. Yo, por ejemplo, en mi familia,
Bueno, yo no vivo en la misma ciudad que mi mamá, por ejemplo. Mi mamá hace poco tuvo que operarse. Y hablando con mi hermana, le preguntarle ahí cómo había estado mi mamá cuando salió de la operación. Todavía estaba como se da. Mi hermana lo primero que me dice, no vengas a ver a mi mamá porque la puedes contagiar. O sea, ya tenía en su cabeza un miedo y yo le dije, pero si no está pasando nada, o sea, yo ni siquiera estoy yendo para allá, o sea, yo estoy en otra ciudad, entonces ella ya estaba pensando que yo iba a viajar, que me iba a contagiar a mi mamá, y lo más probable entonces que mi mamá se muera porque justo la acaban de operar. Entonces, para que veamos cómo funciona esto, el mecanismo de los miedos. ¿Qué es lo que dice Access del miedo? Que es un implante distractor. ¿Por qué un implante distractor? Porque nos distrae de lo que realmente somos, que es nuestro ser infinito. Y nos impide ser el poder y la potencia que realmente somos. Entonces, lo que vamos a hacer es, bueno, les voy a contar algunas experiencias mías relacionadas con miedo, tengo ahí algunas divertidas, y después, claro, también vamos a compartir herramientas que les pueden servir para sus propios miedos. La primera, para estos tiempos, ¿a quién le pertenece esto? Porque como les decía, a nuestro alrededor hay muchos miedos y muchas personas teniendo distintos tipos de miedo, y no sé si a ustedes les tiene que haber pasado quizás ahora más, que de repente empiezan como con estos pensamientos de miedo de diferentes cosas, o sea, como qué va a pasar. Y por eso les decía que a mí en mi vida también está muy vigente esto de los miedos últimamente. Yo a veces me pillo pensando qué va a pasar o cómo van a ir las cosas. Y bueno, para los que me conocen, yo tengo algunas amigas que son videntes, entonces recién ahora, justo antes de hacer el Zoom, una me estaba escribiendo unos sueños que había tenido hace como 3 años y que ahora como que ella sentía que se iban a cumplir. Entonces, claro, uno empieza y se mete ahí y en realidad no es real. Muchas veces no está pasando nada, como esta historia que yo les contaba de mi hermano, o sea, no está pasando nada y ella ya se está haciendo una película en su cabeza, y claro, es algo terrible, y como que uno trata de controlar, ¿no es cierto? Cuando las cosas se les empiezan a salir de control, no puede controlar, empieza a sentir este miedo irracional, porque como les decía, de todas estas cosas que ni siquiera están pasando, o sea, la mente se fue al futuro, armó toda una historia y uno no puede controlar eso tampoco y empieza a ponerse ansioso, a angustiarse, a sentir miedo. Y a veces ese miedo ni siquiera es de uno, ¿no es cierto? Así que como para empezar, estar muy como presente con uno y preguntando, ¿a quién le pertenece esto? Y si no es mío, simplemente lo devuelvo. Y ahora, como les decía, hay muchas más personas que están vibrando en esas frecuencias de miedo, así que puede ser que hayan visto que esto empieza a pasar más seguido, como que uno está en su vida diaria y de repente empieza de nuevo con esos pensamientos de qué va a pasar y todos estos distintos tipos de miedo. Bueno, ¿por qué yo como que les puedo contar mi experiencia con los miedos, que es bastante amplia, porque yo la verdad es que he sido una persona bastante miedosa en mi vida. Yo cuando niña era muy tímida, extremadamente tímida, yo creo que más que miedo y eso era como fobia. Cuando yo era adolescente le tenía miedo a la gente me miraba y yo como que sentía que la gente me miraba y yo no, por ejemplo, si alguien me hablaba, yo no lo podía mirar a los ojos, y como que me angustiaba. Caminaba por la calle y pensaba que la gente me miraba. No me gustaba, por ejemplo, entrar a comprar algo, era como que me angustiaba. Y lo bueno después, o sea, a veces cuando uno tiene esas experiencias,
no ve como una salida a eso, no conoce algo, porque es toda la experiencia que uno ha tenido, entonces a veces le es difícil imaginar algo distinto. Pero después cuando uno lo ve hacia atrás, se da cuenta de lo irracional que puede ser y que con las herramientas que uno ha podido tener con el tiempo, a veces es muy fácil darle la vuelta a esos miedos. Por ejemplo, bueno, yo, uno de los miedos que tuve en mi vida, que bueno, al final terminó siendo algo bueno, como dicen Nax, que es lo bueno esto que no estoy viendo. Yo fui a la universidad, estudié Derecho. Toda la gente dice que es una carrera muy difícil. A mí la verdad es que no me costó tanto porque afortunadamente tengo muy buena memoria. Entonces la carrera como que la fui pasando, sí, a veces no me fue bien en algunos ramos, me tocó repetir un año. Pero cuando llegó el final de la carrera, ya tenía que dar mi examen de grado. Y eso sí ya es otra cosa. O sea, tenía que estudiar, pero un ramo que duraba como 3 años y otro que duraba 4 años. O sea, esos 2 ramos entraban en el examen. O sea, eran páginas, páginas, páginas de apuntes de memoria y con conceptos de artículos, de memoria, de definiciones, libros. O sea, era una cantidad, o sea, que ni yo que tenía muy buena memoria, o sea, era algo que me tenía que poner a estudiar mucho, mucho, mucho. Pero ¿qué pasaba? Ese no era el problema, sino que ahí me surgió otro problema, que fue que yo veía este examen como que en el futuro, y ya de pensar en el examen, les decía algo que ni siquiera estaba pasando en el momento, me angustiaba tanto, y yo no podía estudiar. Y en vez de eso tenía que ponerme a ver televisión, como que me evadía. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos evadido de los miedos, no es cierto? Sentimos el miedo en nuestro cuerpo y no sabemos qué hacer con esa sensación, lo único que queremos es que se pase esa sensación, ¿no es cierto? Y es por eso que muchas veces buscamos mecanismos en que nos desconectemos de esos miedos. Así, por ejemplo, a veces ahí la gente cae a veces en adicciones, no sé, fumar, comer, distraerse, cosas así, ¿no es cierto? Y yo me distraía. El único problema era que nunca estudiaba, porque cada vez que iba a estudiar me angustiaba y entonces me tenía que distraer y ahí se me pasaba. No podía, era tanto el miedo que yo no podía enfrentarlo. Y así, sin darme cuenta, pasó un año. Un año y yo no había, o sea, no había dado el examen de grado y tampoco había estudiado para nada, o sea, no había avanzado nada con mi estudio. Así que, bueno, todos mis compañeros empezaron a dar el examen y yo iba atrasada y como que tampoco veía la forma de salir de ahí. Y eso me empezó a hacer peor todavía. Y bueno, a raíz de eso descubrí la meditación y la meditación me ayudó bastante. Y ese es como un recurso útil para el miedo. Ahí yo lo aprendí, esa fue mi primera herramienta para el miedo. Meditando yo me di cuenta que cada vez que yo tenía el miedo, me evadía, ¿no es cierto? Que siempre uno estaba tratando de escapar al miedo. Y la meditación era todo lo contrario, era traer la atención al momento presente. Hay una frase que dice, donde está tu atención, está tu energía. Cuando uno está en el miedo, ¿qué es lo que va pasando? Que el miedo crece. Cada vez se va haciendo más grande. Bueno, y en la meditación, entonces tenía uno que poner la atención en este momento, en su cuerpo, traer la atención hacia acá y ver, por ejemplo, a ver, mi cuerpo, ¿dónde estoy sintiendo el miedo? Por ejemplo, en el corazón o en la garganta o en el estómago.
Entonces poner toda mi atención ahí. Sentir esa sensación de miedo y quedarse ahí. En vez de escapar, como que hacerle frente a ese miedo, como ver lo que uno no quería ver. Y al hacer eso, que no había hecho nunca en mi vida, fue algo muy mágico, porque el miedo se empezó a disolver. Y de repente, claro, era como que la sensación se iba yendo. Entonces cada vez que tenía ese miedo, iba hacia el miedo, le ponía la atención, se disolvía. Cuando iba a mi ser infinito, me daba cuenta que no era real. Si yo estaba aquí en mi mente, contándome todo este cuento, que el examen, que empezaba a crecer. Pero si yo iba a mi corazón y desde ahí observaba mi mente, mi corazón estaba tranquilo, porque sabía que no era real. Entonces esa fue la primera herramienta que aprendí para el miedo y que me sirvió mucho. Yo el día que fui a dar mi examen, no tenía nada de miedo, o sea, estaba absolutamente tranquila. Almorcé con mi familia y a las 3 de la tarde tenía mi examen y me fue a dejar mi mamá el examen y yo entré absolutamente tranquila. Y ahí yo dije, oh, no puedo creer, o sea, imagínense para una persona que había sido tan miedosa, esto que yo les cuento que yo ni siquiera podía tomar el libro porque me angustiaba. Y llegué ese día y di mi examen, me fue bien a la primera y salí a probar. Y ahí después que pasó eso dije, oh, tanto que sufrí por este momento y no era nada. O sea, como que ahí empecé a ver esto de cómo la mente nos engaña muchas veces y nos hace creer que los miedos son más grandes. Y uno le tiene miedo a tantas cosas. No sé si ustedes se han preguntado alguna vez todo lo que se han limitado por los miedos. ¿Cuántas cosas hemos dejado de elegir por los miedos? Y a veces ni siquiera lo tenemos tan conscientes, ¿eh? Porque a veces no son estos grandes miedos, como yo les digo, estas angustias o qué sé yo. Pueden ser miedos más leves, pero que a veces influyen en nuestras elecciones, en la toma de decisiones que hacemos. Y bueno, ahí tenemos todo tipo de miedos. Ahora tenemos los miedos pandémicos, pero también los miedos de cada día, ¿no es cierto? De qué me va a faltar, el miedo al cambio, a perder, no sé, a perder en general, a perder la pareja, el trabajo, em, lo que sea, o sea, y quizás esos miedos no son así tan angustiantes, pero quizás cuando tenemos que elegir algo, no nos damos cuenta, inconscientemente elegimos el miedo. Por ejemplo, no voy a tomar esta elección porque quizás después, ¿cuántas veces uno dice no porque me va a faltar el dinero? ¿No es cierto? Quiere tomar una elección, pero es como no, porque si me falta, ¿no es cierto? ¿Les resulta conocido o no? Pero lo bueno es que cuando uno se empieza a ser consciente de eso, o sea, lo puede cambiar y muy fácilmente. O sea, yo creo que el antídoto del miedo es conciencia. Cuando uno se hace consciente, es más difícil dejarse atrapar ahí por el miedo. Cuando uno le empieza a dar energía al miedo, el miedo ya se vuelve como una locura. No sé si les ha pasado alguna vez como que uno se fue en una historia de miedo que terminó así siendo algo totalmente irracional. Yo me estaba acordando, por ejemplo, ahora una historia de mi mamá en realidad, pero me acuerdo y me da risa.
El miedo, yo creo que los que tienen hijos les va a resultar más familiar. Este miedo hacia los hijos, de que los hijos les puede pasar algo, ¿no es cierto? Y resulta ¿Sabes? que No pasa. yo No, tengo... te estaba escuchando con respecto a los hijos y sabes que, dices que yo llevo varios meses recorriendo diferentes provincias de mi país, dando clases y sesiones, ¿no? Y sabes que en la charla, cuando te sientas o sobre todo con las mamás, eh, es que tengo miedo, Santos. ¿Y a qué tenés miedo? A que le pase algo a mis hijos. Y es tan contundente. Entonces la pregunta es, ¿y miedo a que le pase qué? ¿No? Porque no hay un miedo a que se les caiga el techo encima, que se derrumbe una montaña, que vengan 2 millones de víboras y los muerdan, ¿no? Tengo miedo que les pase algo. Entonces, eh, ¿cómo hacemos con eso, Laura? Pues lo tocaste justito, ¿no? Sí, es El que, miedo de la bueno, mamá que le pase algo a los niños, ¿no? hay miedos que son muy, algunos como de la supervivencia y qué sé yo. Y yo creo que ese de las mamás con los hijos es muy fuerte, por eso quiero que escuchen esta historia. Bueno, mi mamá en general era bastante aprensiva, pero esta historia fue ya hace unos años, unos poquitos, no, cuando tenía 18 años, había cumplido recién 18 años, estaba en la universidad, llevaba como un mes en la universidad. Y el día anterior había sido mi fiesta de cumpleaños, día sábado. Y al día siguiente me junté con unas amigas del colegio. Pero como andaba bien trasnochada, me volví temprano. Resulta que mi mamá llegó a la casa tipo 8 de la noche con mi hermano más chico. Y ahí se puso a hacer unas cosas de la casa. Dijo, la Laura no ha llegado, ya se puso a hacer unas cosas. Se puso después a ver televisión, pero ya cuando eran como las 11 de la noche ya se preocupó. Bueno, el otro día yo tenía clase y llamó a la casa de mi amiga y le dijeron, si la Laura se fue temprano, se fue como a las 6. Y ahí mi mamá ya entró como en pánico. Llamó a una amiga de ella, bueno, porque tenía o sea, mi hermano que era chico. Entonces llamó a una amiga de ella para que se fuera a quedar con él y se fue a los carabineros a hacer una denuncia. Y ya ahí los carabineros ya le pedían una descripción de cómo era yo, mi mamá le describía. Después le volvían a preguntar las mismas cosas, mi mamá ya no estaba con mucha paciencia, como que ya se había alterado un poco. Entonces le decía, pero tienen que ir a buscar a mi hija. Y el carabinero no, porque para eso hay que esperar 48 horas. Mi mamá estaba con ataque, así que mataba al carabinero. Y era, pero es que no, es que la tiene que buscar, es que por eso se pierde la gente y ocurren desgracias, es que cómo tiene que buscar a mi hija. No, 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 sí, señora, sí hay que esperar 48 horas. Y le volvían a preguntar la descripción y mi mamá ya estaba, pero con 50.000 ataques. Y entre medio mi mamá tiene una amiga que es jueza, entonces le sacaba a su amiga jueza y todo. Pero al final no le hicieron mucho caso tampoco. Y mi mamá ahí entre que enojadísima, preocupada, qué sé yo, se fue a recorrer las calles con su auto en la noche, ya era como la 1 de la mañana, con su auto y ella cuenta que lloraba, o sea, lloraba y le salían las lágrimas y rezaba y decía, lo único que pido, por favor, es que mi hija esté viva. Bueno, ¿cómo ocurrió la historia para mí? Yo estaba durmiendo y de repente se abre la puerta y era mi tía. Me dice, Laura, me dice, ¿estás acá? Y yo, sí, ¿dónde iba a estar? Y en eso escucho que llega mi mamá, abre la puerta y va mi tía. Y le dice, Yerka, le dice,
la Laura está durmiendo en su cama. Y como que les da como un ataque de risa, así, que se reían, y llegó mi mamá, abrió la puerta y estaba yo. Y ella se había hecho una película en que yo moría y ella estaba muy angustiada porque yo me había perdido, entonces lo más probable es que ya hubiese muerto ya. Y ni siquiera se le había ocurrido, porque ella dice que, bueno, yo no había dejado la puerta de mi pieza cerrada, sino que estaba abierta, como mitad abierta, pero no se veía hacia adentro. Entonces, como estaba abierta, mi mamá nunca se imaginó que yo estaba ahí. Pero esa, bueno, esa es una historia que, claro, uno la ve y se ríe por lo irracional que es, en el fondo, y cómo uno puede crear todo ese miedo, todas esas emociones, toda esa historia, a partir de nada, o sea, ahí uno se da cuenta cuando dicen los miedos no son reales. Entonces, bueno, primero, como les decía, si uno siente miedo, preguntar a quién le pertenece esto, porque estamos rodeados de muchas personas con miedo. Pero después de eso también como que preguntarse, ¿un ser infinito tendría miedo o verdad? ¿Esto es real? O sea, lo que me está diciendo mi mente. Uno tiende a pensar que todo lo que uno escucha de su mente es real. Yo antes de meditar, todo lo que me decía mi mente, yo le creía. Si mi mente me decía, eres tonta, yo creía que yo era tonta. Si mi mente me decía, todo es terrible, yo le creía, porque ¿cómo no le iba a creer a mi mente? Cuando empecé a meditar y empecé a observar la mente, y empecé a ir más a mi conciencia, empecé a notar esta dualidad, que a veces la mente me decía una cosa, pero si yo me conectaba con mi ser me decía otra cosa. Entonces, ¿a quién le iba a creer? ¿A mi mente o a mi ser? Y ahí me di cuenta que mi mente me había engañado mucho en mi vida. Eso fue un gran shock descubrir eso, pero también fue bueno, porque entonces ahí uno empieza a cuestionarse sus ideas. Cuando uno empieza a cuestionarse sus ideas, puede encontrar posibilidades diferentes también. Así que, verdad. Esto que estoy percibiendo es real. Por ejemplo, uno, no sé, por ejemplo, mi hermana. Es que mi hermana es doctora, entonces tiene todo su rollo ahí, de las enfermedades y todos esos miedos médicos. Pero esa es su realidad. Y si ella me dice algo, claro, ella asume que como ella es médico, yo tengo que creerle porque ella sabe más que yo. Pero eso es algo que va a la mente. Si yo digo verdad, ¿esto es real? Para mí no es real. Con todo esto que está pasando, por ejemplo, de los contagios, el otro día, de hecho, estaba mi hermana, pues estaba mi sobrino también. Y mi sobrino también ahí con sus miedos y que el virus y todo. Entonces yo le decía, mira, no sé, por ejemplo, una noticia, se contagiaron 1000 personas y todo es como una cosa, una gran cosa, 1000 personas se contagiaron. Y le decía, mira, para 18 millones de personas que viven en este país, 1000 personas no es nada. Yo le dije, si todos los días se contagiaran 1000 personas, ¿cuánto tiempo demoraría en contagiarse todas las personas de este país? Hicimos el cálculo, a ver si alguno tiró un número. ¿Cuánto creen? Pero no lo calculan, sí, pues, espontáneamente. ¿Cuántos años creen que se demoraría en contagiarse toda la gente? El módico tiempo de 50 años. Entonces, cuando uno hace esos cálculos, se da cuenta que
que no es real. O sea, Además, ¿no? Te sale el número, se contagiaron 1000 personas, pero no se cuentan cuántos se fueron curando. O sea, claro, y bueno, se ahora contagian salió una 1000 y se curaron 700. Nuevos contagiados reales 300. El hecho es crear miedo, ¿no? claro, y de hecho había una noticia que era muy ridícula también. Es que ahí, bueno, cuando uno entiende cómo funcionan los miedos, que los miedos son irracionales, también entiende cómo funciona la manipulación a través del miedo. Porque había una noticia, bueno, acá la región que es más austral había tenido, bueno, muy buenos índices porque había tenido una vacunación muy alta. Entonces, en algún momento tenía en toda la región solamente 2 personas contagiadas. Entonces salió, bueno, todo esto, todo esto de que los contagios están aumentando, y ahí la noticia de todo cómo estaban aumentando los contagios, y decía, y la región de Magallanes, una de las que más ha aumentado, un 250%. Entonces yo me reía porque decía así, po, efectivamente, porque antes habían 2 y ahora hay 7. Aumentó en un 200%. Pero que en toda una región haya 7 personas que están contagiadas, no es nada. No es nada. O sea, ¿qué probabilidad hay que una persona se encuentre en la calle o en alguna parte con una persona de esas 7 personas que se contagiaron? Ninguna. Entonces ahí uno empieza como a conectarse con lo que es verdad para uno. Porque, bueno, eso es diferente para cada persona. Quizás para otra persona sí va a ser real contagiarse o incluso morir. Por ejemplo, mi hermana me decía, no, es que yo tengo una paciente que su mamá no se quiso vacunar y se murió. Sí, y quizás esa persona eligió eso también, porque a veces, o sea, nada es casualidad. Quizás, o sea, yo tengo la idea, y bueno, no tiene que ser verdad para nadie, pero que uno se muere el día que uno ya eligió ya. Entonces, si es algo que uno no puede controlar, ¿qué sentido tiene que uno esté con miedo a eso si uno no lo va a poder cambiar tampoco? Así que los miedos. Bueno, ¿qué podemos usar como herramientas para el miedo? Ya vimos algunas. ¿A quién le pertenece esto? Preguntarse eso. ¿Un ser infinito elegiría esto? ¿O verdad? ¿Esto es real para mí? Y bueno, siempre están las preguntas como básicas que uno puede hacer. ¿Qué es esto? ¿Qué puedo hacer con esto? ¿Lo puedo cambiar? Y si es así, ¿cómo lo cambio? Y hay algunas más específicas también, como el miedo es un implante distractor. Uno puede decir, ¿cuántos implantes distractores tengo creando el miedo en mi realidad? Y después de eso, el enunciado aclarador, acertado, equivocado, bueno, malo, putipoc, todos los 9 cortos chicos y más allá. Y después, cuando uno está funcionando desde ese espacio de los implantes distractores, también es bueno decir, y todo lo que está debajo de los implantes distractores. Acertado, equivocado, bueno, malo, potipoc, todos los 9 cortos chicos y más allá. ¿Hay alguno en este momento que tenga algún miedo? No, todos elegimos pura conciencia. Y después al final vamos a hacer un Por flash. favor, si alguno tiene alguna pregunta, por favor, libere su micrófono y hágala. Cuéntenos sus ¿Cuál miedos. es su miedo? Yo ya conté el mío del dentista y fui. Y Hola, 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 hola. Yo hola, tengo Olga. un... Hola, ¿cómo están? Yo tengo miedo en mi trabajo. Tengo un trabajo nuevo
y tengo un mes y medio en este trabajo, pero percibo mucho el estrés de las personas y no me siento a gusto, pero yo me siento con miedo y no sé por qué me siento así. Y estoy pensando seriamente en dejarlo porque no estoy ni siquiera duermo bien pensando en el trabajo. Me estoy despertando todos los días a las 3 de la mañana y estoy piense y piense en ese trabajo y no sé, me está haciendo mal, no sé que me puedan ayudar. ¿Y en este momento sientes esa sensación? No, justo le acabo de correr varas a mi esposo y como que estuve bostezando y liberando y te estoy escuchando y estaba pensando en el trabajo y esto, verdad, a quién no pertenece esto, verdad, un ser infinito e ilimitado sentiría esto y como que me relajé y todo, pero es algo que ya llevo con esto unos 3 semanas y no se me quita. ¿Cuál es el miedo? ¿Lo podrías como describir en una frase? Llego a ese lugar y siento mucho estrés, o sea, luego me pongo muy nerviosa. Ah, ok. Eh, O sea, es como energético, no es que tú digas miedo a tal cosa. en- Miedo como tal, no tengo miedo a perderlo, no tengo miedo a renunciar, no tengo miedo a dejarlo, de hecho creo que sería lo más contributivo, bueno, así lo estoy sintiendo, pero tampoco quiero claudicar porque es una buena oportunidad, pienso, de crecimiento y está siendo retador como el estar con estas personas. Así yo lo veo. No sé. Entonces tengo Bueno, como, ay, bueno, tú haces barras. ¿Conoces entonces la herramienta liviano pesado? sí, está siendo muy pesado, pero me Ok, estoy dando tiempo porque también como estoy en aprendizaje y viendo, pues conocí, es un lugar nuevo, estoy conociendo a las personas con las que estoy interactuando y tampoco me gusta salir corriendo en los lugares, ¿no? Aunque realmente quisiera, mira, pero me estoy dando como el tiempo a, percibe tu cuerpo ahora, conéctate con tu cuerpo y hazte esta pregunta, ¿verdad? Estos miedos que siento en mi trabajo, ¿son míos, más livianos o más, o sea, más livianos o más pesados? fue liviano. Todos los lugares donde estés haciendo estos miedos tuyos, ¿los destruyes, creas? Sí, por favor. Está equivocado, bueno, malo, potipoc, todos los nuevos cortos chicos y más allá. ¿Verdad? ¿Estos miedos son míos, más livianos, más pesados? Es liviano. Ok. Todos los implantes distractores sosteniendo el miedo en mi realidad, ¿lo destruyes, creo? Sí, por favor. Estaba equivocado, bueno, malo, potipoc, todos los nuevos cortos chicos y más allá. Y todo lo que está debajo de los implantes distractores, ¿lo destruyes, creo? Sí, por favor. Está equivocado, bueno, malo, potipoc, todos los nuevos cortos chicos y más allá. ¿Verdad? ¿Estás percibiendo el miedo de los demás más liviano o más pesado? Pesado. Ok. Es pesado. Luego sentí mucha ¿Qué es lo pesadez. que te estresa realmente de ese trabajo? A ver, más liviano o más pesado. ¿Verdad? Estoy preocupada de mi desempeño en este trabajo. ¿Más liviano o más Sí, pesado? es, es ¿Verdad? pesado, pero a la vez es ligero también. Mm, a ver, ¿verdad? Tengo miedo a hacerlo mal, más liviano o más pesado. Liviano, Ok, liviano. entonces yo voy a decir esta frase, tú solo tienes que decir que sí. Energía, espacio y conciencia. Podemos mi cuerpo y yo ser para hacer lo peor, para hacer el trabajo lo peor posible. Agua. Por toda Sí, la eternidad. Y todo lo que soy, y todo lo que se trae, lo destruyes, crea. sí, por Aceptar, favor. equivocado, bueno, malo, putipoc, todos los nuevos cortos chicos y más allá. Repite 3 veces esto. Lo voy a hacer mal. Lo voy a hacer mal.
lo voy a hacer mal, lo voy a hacer mal. Todos los implantes y explantes chicos, sosteniendo esto en tu realidad, ¿lo destruyes, creas? Sí, por favor. Estaba equivocado, bueno, mal, tipo, todos los nuevos cortes chicos y más allá. Y todos los lugares donde tienes el miedo a hacerlo mal, ¿lo destruyes, creas? Sí, por favor. Estaba equivocado, bueno, mal, tipo, todos los nuevos cortes chicos y más allá. ¿Cómo te sientes ahora? No hay bien, pero como que estoy liberando. ¿Cómo Mejor. te sientes en relación a tu jefe o a tus compañeros o a las responsabilidades de ese trabajo? ¿Cómo que eres capaz de hacerlo bien? Con mi jefa me siento, es una mujer muy estresada, ¿Mm? workaholic, y, o sea, percibo su estrés y como toda su, no sé, lo la siento. Del lugar de trabajo, pues no tengo nada Pero que te decir. sientes como muy exigida ahí. Y sí, exigida y yo también me exijo demasiado. Ok. Es como que, sí, es eso. Son los lugares donde te estás exigiendo demasiado. ¿Lo destruyes, creas? Sí, por favor. Acertado, equivocado, bueno, mal, good, todos los nuevos cortos chicos y más allá. Son los lugares donde tienes miedo a hacerlo mal. ¿Lo destruyes, creas? Ay, sí, por favor. Está equivocado, bueno, mal, good, todos los nuevos cortos chicos y más allá. ¿Cómo te sientes ahora? ¿Igual o Bien, diferente? diferente. Buenísimo. ¿Qué pasa con el miedo? No, pues ya se fue. Creo que ya me siento mejor. Gracias. Bueno, no sé si por ahí alguien más tiene alguna pregunta relacionada con este tema que estamos hablando de los miedos. Yo, por ¿Cuánto más nos favor. podemos divertir con los miedos, no es cierto? Y nos podemos reír del miedo. Nos sirven para tener estas historias graciosas como las que les conté ahí de mi mamá. Hasta el día de hoy yo me río de esa historia. A ver, Meli, cuéntame. Hola, mi nombre es Imelda Núñez. Yo quiero comentarte, acá yo soy de México, por nuestro trabajo pues nos pidieron también que nos vacunáramos y todo eso, y yo a partir de que me vacuné me ha entrado mucho miedo, muchos nervios, casi no duermo y me siento así como todo el tiempo muy estresada. Un comentario, otro comentario y pues que la vacuna que estaba haciendo mal y que no sé qué, y yo de ahí me empezaron a entrar como muchos nervios y hace cuenta que casi no duermo, tengo mucha angustia, vivo como aterrada a causa de eso. No sé por qué, no lo puedo así como liberar. Percibe tu cuerpo. Y es ahí como por lo más básico primero y pregúntale a tu cuerpo. ¿Verdad? ¿Es esto mío? Respecto mío. ¿Más liviano o más pesado? Quiero pesado. ¿Pesado? Sí, pesado. Entonces vas a decir, lo devuelvo a quien le pertenece con partículas de conciencia. Lo devuelvo a quien le pertenece con partículas de conciencia. ¿Cómo lo sientes cuando haces eso? Poquito más ligero, pero todavía lo siento pesado. Ok, mira, haz este ejercicio. Cierra los ojos. Lo pueden hacer todos si quieren. Y me vas a decir si cuando percibes tu cuerpo, puedes escuchar cómo tu corazón late. Conéctate. Sí. Cuando uno pone la atención en su cuerpo y escucha, cuando uno está escuchando su corazón, es porque está en su cuerpo. Muchas veces nosotros no nos damos ni cuenta y nos salimos, sacamos la atención. Incluso cuando uno tiene mucho miedo, pasa también esto, que uno se sale de su cuerpo. O sea, es como que la energía de su cuerpo se saliera.
o sea, no totalmente, porque si se saliera totalmente uno se muere, pero es como que saliera la energía y quedara el mínimo de energía como para que uno siga funcionando, pero la mayor parte de la energía está afuera. Entonces, cuando uno hace este ejercicio de poner la atención en su cuerpo y escuchar su corazón, sabe que está ahí, está con la energía en el cuerpo. Entonces, enfócate ahí en tu corazón. Vas a hacerte esta pregunta. ¿Cuál es la vibración acústica de mi ser infinito? ¿Cuál es la vibración acústica de mi ser infinito? Y no es una pregunta para que te respondas, sino que simplemente para que percibas la energía de tu cuerpo, ahí como dentro de tu cuerpo, percibas la energía en tu cuerpo que se genera con esta pregunta. ¿Cuál es la vibración acústica de mi ser infinito? ¿Cuál es la vibración acústica de mi ser infinito? Y ahora vas a hacerte esta ¿Cuál es pregunta. la vibración acústica de mi ser infinito? Si yo estuviera funcionando desde mi ser infinito, Si yo estuviera funcionando desde mi ser infinito, aquí no necesitas pasarlo por tu mente, simplemente desde ahí, desde ese espacio como de estar conectada a tu cuerpo, percibir la energía que se produce cuando haces estas preguntas. Si yo estuviera... No, esa ya la hicimos. Ah, no, esa no la hemos hecho. Si yo estuviera funcionando desde mi ser infinito, si yo estuviera funcionando desde mi ser infinito, ¿qué percepción de esto tendría? ¿qué percepción de esto tendría? Y Si conéctate yo con la estuviera energía funcionando de desde esa mi ser pregunta. ¿Cómo percibes tu cuerpo? más ligero, ¿Pero qué te viene? ¿Paz o miedo? todavía siente miedo, pero ya empieza a sentir más paz también porque estaba más intranquila. Y ya empieza a sentir así como el bajoncito. Repítete esa pregunta bastante, porque era lo que hablábamos. Cuando uno se va a la mente, está ahí todas las ideas de los miedos. Pero ¿qué es lo que es real para uno? Es lo que está en la conciencia. Cuando uno se conecta como con el ser infinito te da la respuesta que es real para ti. Entonces yo descubrí esa pregunta que es, si yo estuviera funcionando desde mi ser infinito, ¿cómo percibiría esto? Porque a veces, claro, ¿Me da tiempo de anotarlo? sigue Sí, es si yo estuviera funcionando ahora desde mi ser infinito. de mi ser infinito. ¿Cómo percibiría esto? ¿O cuál sería mi percepción de esto? Y uno ahí se da cuenta de que es diferente la percepción si uno está en el ser infinito que la que tiene la mente. Son como dos historias totalmente Es diferentes. cómo percibía esto. Sí, Ajá. Si yo estuviera funcionando ahora desde mi ser infinito, ¿cómo percibiría esto? ¿Así? esto es lo que te esté pasando en ese momento, que puede ser lo que Sí. sea. En este Y caso, la otra, la primera que me dictaste, ¿cómo era? la primera es, ¿cuál es la vibración de cuál es la vibración acústica de mi ser infinito? Esas preguntas sirven como para conectarnos con la conciencia, porque, claro, uno tiene esta identidad de uno mismo Uh-huh. y ahí está funcionando desde los sentimientos, pensamientos y emociones, pero también puede conectarse a este espacio de conciencia. Entonces, esas preguntas a uno como que lo devuelven a esa vibración como del ser. El dar barras libera todo esto. Es que yo también sé dar barras, pero no, ya Claro, o tengo sea, tiempo que no doy. cuando uno recibe o da barras, claro, está limpiando los programas mentales. Entonces, al desconectarse acá,
es más fácil entrar como a ese espacio de silencio de conciencia. Entonces, el darlas también me sirve a mí, no nada Sí, más a la persona que se las doy, sino también a mí. cuando uno da barras, recibe barras también. Entonces, es bueno para uno. Y bueno, si la persona libera puntos de vista que tienen que ver con puntos de vista de uno, también uno los libera. Oh, qué bueno. Sí, las voy a practicar más. ¿Cómo te Muchas sientes gracias. ahora en Me estoy relación a tus sintiendo miedos? muy bien. Me estoy sintiendo Buenísimo. muy, así como bien ligera. Genial. Sí. Entonces, ahora yo creo que vamos a hacer un ejercicio entre todos que sirve para los miedos y nos va a servir como para cambiar la energía de los miedos que todos podamos estar sintiendo en este momento. ¿Les parece? Para los que quieran, Sí. para hacerlo más divertido, si quieren pueden prender sus cámaras porque vamos a hacer fracking, que es fracturar la insania. Para los que hayan hecho el fundamento, conocen esta herramienta, a mí me encanta, en inglés es fracking. Así que... Gracias, me siento muy bien. Santos, vamos a hacer el fracking por el dolor de muelas. Así que miren, ¿cómo hacemos esto? Conéctense con su cuerpo. Ahora, tomen conciencia de su cuerpo. Si quieren pueden hacer ese ejercicio de escuchar el corazón. Ahí van a saber si lo hacen. Se van a como dar cuenta que están con la energía en sus cuerpos. Perciban si hay alguna molestia en sus cuerpos, si hay pensamientos repetitivos, si hay algún miedo por lo que está pasando en el mundo, por lo que está pasando en sus vidas en este momento. ¿Qué es lo que les produce miedo en este momento? Y perciban en qué parte de su cuerpo está esa sensación. Pongan su atención en esa sensación. Ya no se escapen más del miedo, sino que denle la cara al miedo. Pongan toda su atención en su cuerpo y en esa sensación que está ahí, en donde se manifiesta físicamente el miedo. Y ahora van a poner sus manos así, no sé si me alcanzan a ver. Y vamos a fracturar la insania, es como más así, y cuando hacemos 1, 2, 3, llevamos la energía hacia la tierra. Vamos a fracturar, no pierdan la atención de la sensación que tenían. Y vamos a fracturar la insania que mantiene fijo este miedo y lo enviamos a la tierra en 1, 2, 3, frac, 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 1, 2, 3, frac. Todos los lugares donde estemos haciendo significativos los miedos en nuestras vidas. Todos los lugares donde estemos en el futuro, tratando de controlar lo que va a pasar, lo que no va a pasar, lo que va a hacer, lo que no va a hacer. Conéctense con esa energía y vamos a fracturar la insania que mantiene fijo este dolor. Lo enviamos a la tierra en 1, 2, 3, frac, 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 1, 2, 3, frac. Todos los lugares donde tenemos miedo a la muerte, miedo a enfermarnos, miedo que se enfermen nuestros familiares, nuestros amigos, nuestros hijos, nuestros papás, miedo a perder el dinero, el trabajo, las libertades, miedo a que el país se vaya a la mierda, miedo a que el mundo se vaya a la mierda. Conéctense con todos esos miedos y vamos a fracturar la insania que mantiene fijo este dolor. Lo enviamos a la tierra en 1, 2, 3, frac, 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 1, 2, 3, frac.
1, 2, 3, frac, 1, 2, 3, frac, 1, 2, 3, frac, 1, 2, 3, frac. Y todos los miedos de que sube el dólar, de que la moneda se devalúe, de la inflación, de que todo se vuelve más caro, que no tenemos clientes, que hay una recesión mundial, miedo a la carencia. Vamos a conectarnos con todos esos miedos y vamos a fracturar la insania que mantiene fijo ese dolor. Le enviamos a la tierra 1, 2, 3, frac, 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 1, 2, 3, frac. 1, 2, 3, frac, 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 1, 2, 3, frac. Todos los miedos que tenemos acerca de los políticos y de que sean ineficientes y que gobiernen mal y que dicten normas que no nos contribuyan y que nos limiten y que no podamos hacer nada contra eso. Nos conectamos y vamos a fracturar la insania que mantiene fijo ese dolor y lo enviamos a la tierra en 1, 2, 3, frac, 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 1, 2, 3, frac. Todos los miedos acerca de que no podamos hacer lo que realmente queremos, todos los lugares donde nos sentimos impotentes, donde sentimos que dependemos de otros, donde sentimos que dependemos de las circunstancias, donde sentimos que todo nos sale mal, toda la frustración que eso nos genere, todo lo que no nos permita percibir, saber ser y recibir el ser infinito que somos, y que creamos todo lo que necesitamos y todo lo que requerimos en cada momento. Conectémonos con toda esa energía, destruimos fracturamos la insania que mantiene fijo este dolor, lo enviamos a la tierra en 1, 2, 3, frac, 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 1, 2, 3, frac. 1, 2, 3, frac, 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 1, 2, 3, frac. Perciban su cuerpo ahora. ¿Cómo se sienten? ¿Igual o diferente? Muy diferente. ¿Más liviano? Sí, muy liberada. Muy liviana. Sí. Fuera miedos, no más miedos. Bueno, en este rato que hemos estado juntos, bueno, yo les conté un poco mi experiencia, pero también a través de estas herramientas ustedes pudieron experimentar por sí mismas o por sí mismos, porque hay de todos, por sí mismos, no, que podemos hacer cambios muy fácilmente en la energía, ¿no es cierto? El miedo, ¿cómo se siente el miedo? Se siente pesado, el miedo no es real. Si usamos estas herramientas y cambiamos la energía, lo sentimos diferente. Pero ¿qué es lo más interesante? Que como nosotros creamos nuestra realidad, cuando nosotros cambiamos la energía, no solo nos sentimos mejor, que está genial, ya de por sí eso está genial, sino que nuestras creaciones en lo externo cambian también. Y eso es lo realmente interesante. Entonces, bueno, yo les quería dejar una invitación a raíz de esto, que el viernes vamos a estar haciendo una facilitación grupal, que es una noche de aclaradores, que es un poco lo que hicimos acá, como en pequeña escala, pero ahí lo que vamos a hacer es que cada persona va a tener su propia pregunta, va a tener su propio tema, y yo voy a facilitarla o facilitarlos a los que estén ahí de la misma forma que lo hicimos ahora, para que la energía de eso que a la persona lo está atorando, a través de estos procesos verbales y herramientas de Access Consciousness, podamos ir cambiando la energía de esa situación. ¿Y qué es lo que va a pasar con eso? La persona primero se va a sentir mejor, su energía va a cambiar, pero además también eso va a posibilitar que se muestren otras posibilidades en su vida.
Así que para los que les interese participar el viernes, bueno, eso va con grabación también, incluye la grabación. Hay un precio especial para Argentina. Depende de la gente que haya, pero yo calculo que puede ser más o menos 2 horas. Bueno, si hay poca gente quizás menos, pero la idea es como que facilitar a cada uno, o sea, como que cada persona va a tener su espacio. Si bien va a ser grupal, cada uno va a tener su espacio. Para los que hayan tomado el fundamento, es más o menos esa dinámica de facilitación. Ya saben de qué se trata. Para los que no hayan tomado el fundamento, es un poco lo que hicimos acá, pero mucho más en profundidad. Así que los dejo ahí con la invitación. Y si les viene el pensamiento, es que no tengo dinero, los invito a hacer el ejercicio de qué les dice su conciencia. Si es igual o es diferente a lo que le dice su mente. Y en general, por mi experiencia, yo les podría decir que es diferente. Si uno hace el ejercicio, es totalmente diferente. Así que muchas gracias por haber participado hoy. Muchas gracias, Santos. Me encanta compartir estas herramientas y facilitar también. Así que gracias por la contribución que ustedes son para mí también. Porque esto, claro, no es de acá para allá solamente, sino también de allá para acá. Es como la energía va y viene también. Gracias, Laura. Muchas gracias. La verdad quedé Gracias, Lau. bien ligera. Gracias, Me fue muy, muy útil. Gracias, que el universo te lo contribuya. Bueno, cualquier cosa, si quieren participar el viernes con Santos. O bueno, los que me conocen a mí también me pueden escribir a mí. Así que Muchas gracias, Laura. Gracias. Gracias a todos. Gracias a todos Cristina. por estar ahí. Gracias. Gracias. Chao. Más es posible. Gracias, más es posible. Tal cual.